¿Cuál fue el automóvil europeo más hermoso de los años 80? La respuesta probablemente no sea la que estás imaginando, porque durante esa década, Europa produjo algunos de los diseños más espectaculares de toda la historia. Muchas marcas compitieron por crear coches que no solo fueran rápidos, sino absolutamente inolvidables. Hoy descubrirás algunos de los automóviles europeos más bellos jamás construidos, y estoy seguro de que más de uno te sorprenderá. Pero antes de empezar, asegúrate de dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos sobre los mejores coches clásicos de la historia. Ahora sí, comencemos. 1981 BMW M1. Mucho antes de que existieran los modelos M3 o M5, BMW ya había construido un automóvil que cambiaría para siempre la historia de la marca. Y ese coche fue el M1, un superdeportivo que no solo era extraordinariamente rápido, también era uno de los automóviles más elegantes que Europa produjo durante los años 80. Desde el primer vistazo, quedaba claro que este BMW era diferente. La carrocería extremadamente baja, las líneas rectas y perfectamente proporcionadas, y el diseño firmado por Giorgetto Giugiaro le daban una apariencia tan limpia como agresiva. No necesitaba enormes alerones, ni detalles extravagantes. Su belleza nacía de la simplicidad, y precisamente por eso sigue pareciendo moderno más de 40 años después. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque el M1 no fue concebido como un coche de lujo, ni siquiera como un deportivo convencional. Fue desarrollado para competir en los circuitos, y solo terminó llegando a las calles porque BMW necesitaba homologarlo para la competición. Eso explica por qué transmitía una sensación tan especial al conducirlo. Bajo el capó encontramos un refinado 6 cilindros en línea de 3,5 litros capaz de producir alrededor de 277 caballos de fuerza, una cifra impresionante para principios de los años 80. Gracias a ello, el M1 podía acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 5,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 265 kilómetros por hora, convirtiéndose en uno de los automóviles alemanes más rápidos de su generación. Pero quizás su mayor legado fue demostrar que BMW también podía construir un auténtico superdeportivo, uno capaz de competir en diseño, prestaciones y exclusividad con Ferrari, Lamborghini o Porsche. Además, su producción fue muy limitada. Solo se fabricaron alrededor de 450 unidades, lo que hoy lo convierte en uno de los BMW más codiciados de toda la historia. Actualmente los mejores M1 superan fácilmente el $1.000.000 en las grandes subastas internacionales. 1988 Lamborghini Jalpa. Cuando alguien habla de Lamborghini en los años 80, casi todo el mundo piensa inmediatamente en el Countach. Y precisamente por eso el Jalpa terminó viviendo a su sombra. Pero eso no significa que fuera menos hermoso. Todo lo contrario. A simple vista era inconfundiblemente un Lamborghini. La carrocería baja, las líneas angulares, y las amplias entradas de aire transmitían la misma agresividad que había hecho famosa a la marca. Pero el Jalpa añadía algo que muy pocos Lamborghini de aquella época ofrecían: elegancia. Su diseño era más limpio, más proporcionado y mucho menos exagerado que el del Countach. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque el Jalpa fue concebido como el Lamborghini que podía utilizarse todos los días. Bajo el capó encontramos un potente V8 de 3,5 litros capaz de producir alrededor de 255 caballos de fuerza, una cifra más que suficiente para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 6 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 250 kilómetros por hora. Con un comportamiento mucho más dócil que el de otros Lamborghini, permitían disfrutar. Era un auténtico gran turismo italiano, con el carácter de un superdeportivo y la elegancia de una obra de arte. Además, el Jalpa fue el último Lamborghini equipado con un motor V8 antes de que la marca centrara toda su atención en los grandes V12. Eso le otorgó una personalidad única dentro de la historia de la compañía. Actualmente, los mejores Lamborghini Jalpa suelen superar fácilmente los $180.000, mientras que las unidades más originales continúan aumentando su valor entre los coleccionistas. 1987 Ferrari F40. Si existiera un automóvil capaz de resumir todo lo que fueron los años 80, probablemente sería este. Porque el F40 no solo fue uno de los coches más rápidos de su época,
Fue una auténtica obra de arte sobre ruedas. Y para muchos, el Ferrari más bello jamás construido. Desde el primer vistazo parecía un coche de competición que había escapado directamente del circuito. La carrocería extremadamente baja, las enormes entradas de aire, el gigantesco alerón trasero, y cada una de sus líneas tenían un único propósito: la velocidad. Pero el resultado fue algo mucho más grande, uno de los diseños más icónicos de toda la historia del automóvil. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque el F40 fue el último Ferrari cuya aprobación final pasó por las manos de Enzo Ferrari. Eso convierte a este coche en algo mucho más especial. Es el último Ferrari nacido bajo la supervisión del propio fundador de la marca, y quizá por eso muchos aficionados lo consideran el Ferrari definitivo. Bajo la carrocería encontramos un V8 biturbo de 2,9 litros capaz de producir alrededor de 478 caballos de fuerza. Gracias a ello, podía acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 4 segundos y superar los 320 kilómetros por hora, convirtiéndose en el primer automóvil de producción capaz de romper la barrera de las 200 millas por hora. Una máquina diseñada para ofrecer la experiencia más pura posible. Actualmente, los mejores Ferrari F40 superan fácilmente los 3 millones de dólares, mientras que los ejemplares más exclusivos continúan batiendo récords en las grandes subastas internacionales. Y ahora quiero saber tu opinión. De los coches que hemos visto hasta este momento, ¿cuál te parece el más hermoso? ¿El elegante BMW UM1? ¿El exclusivo Lamborghini Jalpa? ¿O el legendario Ferrari F40? Déjamelo en los comentarios. 1989. Porsche 959. Hay coches que son hermosos. Y luego existen coches que cambian para siempre la historia del automóvil. El 959 hizo ambas cosas. Porque cuando apareció a finales de los años 80, parecía un deportivo llegado directamente del futuro. Un automóvil tan avanzado que muchos de sus competidores tardaron años en alcanzar su nivel tecnológico. Pero lo más sorprendente es que también era uno de los Porsche más elegantes jamás construidos. A simple vista, mantenía la esencia inconfundible del 911. Pero cada línea tenía una razón de existir. Los pasos de rueda ensanchados, la saga cuidadosamente esculpida, y su extraordinaria aerodinámica conseguían un equilibrio perfecto entre belleza y funcionalidad. No necesitaba exageraciones. Su diseño demostraba que la verdadera elegancia podía ser también increíblemente eficiente. Pero el 959 no fue diseñado únicamente para ser hermoso. Fue concebido como el automóvil más avanzado del planeta. Bajo el capó encontramos un motor boxer biturbo de 6 cilindros y 2,85 litros capaz de producir alrededor de 450 caballos de fuerza. Gracias a ello, podía acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 317 kilómetros por hora, convirtiéndose en uno de los automóviles de producción más rápidos del mundo. Pero quizá lo más impresionante era todo lo que escondía bajo su carrocería. Tracción integral inteligente, suspensión ajustable electrónicamente, materiales ultraligeros, y una ingeniería tan sofisticada que muchos fabricantes tardaron décadas en desarrollar tecnologías similares. Actualmente, los mejores Porsche 959 superan fácilmente los 2 millones de dólares, mientras que las unidades mejor conservadas continúan aumentando su valor en las principales subastas internacionales. 1984 Ferrari Testarossa. Pocas veces un automóvil consigue convertirse en el símbolo de toda una década. El Testarossa lo consiguió, porque bastaba con verlo una sola vez para no olvidarlo jamás. Y aún hoy, sigue siendo uno de los Ferrari más reconocibles de toda la historia. Desde el primer vistazo, parecía diferente a cualquier otro superdeportivo. La carrocería extremadamente ancha, las enormes tomas de aire laterales, y su silueta baja y futurista creaban un diseño que parecía adelantado a su tiempo. No intentaba parecer elegante, lo era de forma natural. Y precisamente por eso terminó convirtiéndose en uno de los mayores iconos del diseño automotriz de los años 80. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque aquellas famosas entradas de aire no estaban ahí únicamente por estética. Ferrari las diseñó para alimentar y refrigerar el enorme motor de 12 cilindros situado detrás del conductor. Cada detalle tenía una función, y al mismo tiempo
contribuía a crear una de las siluetas más inconfundibles jamás vistas en un automóvil. Bajo la carrocería encontramos un espectacular motor boxer de 12 cilindros y 4,9 litros capaz de producir alrededor de 390 caballos de fuerza. Gracias a ello, el Testarossa podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,2 segundos, convirtiéndose en uno de los automóviles europeos más rápidos de su época. Pero quizás su mayor virtud nunca fue la velocidad, fue su capacidad para convertirse en un fenómeno cultural. Películas, series de televisión, videojuegos y millones de pósteres en habitaciones de todo el mundo ayudaron a transformar al Testarossa en un auténtico símbolo de los años 80. Muy pocos automóviles han conseguido algo parecido. Actualmente los mejores Ferrari Testarossa suelen superar fácilmente los $250,000, mientras que las unidades más originales continúan aumentando su valor entre los coleccionistas. 1986 Mercedes-Benz 560 SX. Cuando la mayoría de los fabricantes europeos intentaba llamar la atención con diseños extravagantes, Mercedes-Benz hizo exactamente lo contrario. Creó un automóvil tan elegante que no necesitaba demostrar nada. Y quizá por eso el 560 sigue siendo uno de los coupés más bellos jamás fabricados por la marca alemana. Desde el primer vistazo transmitía una sensación de autoridad. El larguísimo capó, la impecable línea del techo sin pilar central y las proporciones perfectamente equilibradas creaban una silueta limpia, sofisticada y atemporal. No había alerones gigantes, no había entradas de aire exageradas, solo un diseño tan bien ejecutado que continúa pareciendo moderno incluso décadas después. Bajo el capó encontramos un refinado V8 de 5,5 litros capaz de producir alrededor de 300 caballos de fuerza en las versiones europeas. Una cifra impresionante para un coupé de lujo de mediados de los años 80. Pero su verdadero encanto aparecía al recorrer largas distancias. El interior estaba revestido con cuero de la más alta calidad, maderas nobles, y un nivel de confort que muy pocos automóviles podían ofrecer en aquella época. Era el tipo de coche capaz de recorrer cientos de kilómetros a alta velocidad con una serenidad absoluta. Y precisamente esa combinación de lujo, prestaciones y diseño convirtió al 560 SEC en uno de los Mercedes más admirados de todos los tiempos. Actualmente, los mejores Mercedes-Benz 560 SEC suelen superar fácilmente los $120,000, mientras que las unidades más exclusivas continúan aumentando su valor entre los coleccionistas. Y ahora quiero conocer tu opinión. De todos los coches que hemos visto hasta este momento, ¿cuál te parece el más hermoso? ¿El espectacular Ferrari F40? ¿El tecnológico Porsche 959? ¿O el elegante Mercedes-Benz 560 SEC? Déjamelo en los comentarios. 1989 Jaguar X J6. No todos los automóviles hermosos necesitan parecer superdeportivos. Algunos simplemente transmiten elegancia desde el primer instante. Y pocos coches representan mejor esa idea que el XJ6. Porque mientras muchos fabricantes europeos apostaban por diseños cada vez más agresivos, Jaguar decidió perfeccionar una fórmula que nunca pasaba de moda: la sofisticación británica. A simple vista parecía una auténtica obra de arte. La característica parrilla cromada, los 4 faros redondos y las líneas suaves de la carrocería creaban una silueta distinguida que muy pocos sedanes podían igualar. Era un automóvil que imponía respeto sin necesidad de exagerar. Y precisamente esa discreción era una de sus mayores virtudes. Bajo el capó encontramos un 6 cilindros en línea de 3,6 litros capaz de producir alrededor de 221 caballos de fuerza. Una potencia suficiente para acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 8 segundos. Unas prestaciones notables para un sedán de lujo de aquella categoría. Pero el verdadero encanto aparecía en el interior. Cuero de alta calidad, auténtica madera pulida, y un nivel de confort que hacía que cada viaje pareciera una experiencia de primera clase. Era un automóvil pensado para recorrer largas distancias con absoluta serenidad, y hacerlo rodeado de lujo. Precisamente por esa combinación de elegancia, confort y diseño clásico, el XJ6 terminó convirtiéndose en uno de los Jaguar más representativos de toda la década. Actualmente, los mejores Jaguar X J6 de finales de los años 80 suelen superar fácilmente los $50,000, mientras que los ejemplares más originales continúan ganando valor entre los coleccionistas. 1984
Audi Sport 4. Hay automóviles que fueron diseñados para ser elegantes y otros que fueron diseñados para ganar. El Sport 4 consiguió hacer ambas cosas al mismo tiempo, porque detrás de su apariencia compacta se escondía uno de los coches más revolucionarios de toda la década. Y para muchos, uno de los diseños más atractivos que Audi ha creado jamás. A simple vista, era imposible confundirlo con cualquier otro automóvil. La distancia entre ejes más corta, los pasos de rueda ensanchados, la agresiva parrilla delantera y las características entradas de aire le daban una presencia musculosa y perfectamente proporcionada. No necesitaba exagerar. Cada línea tenía un propósito. Y precisamente esa combinación entre funcionalidad y diseño hizo que envejeciera de manera extraordinaria. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque el Sport 4 nació para cumplir un único objetivo: homologar el coche de competición que dominaría el legendario Grupo B de Rally. Eso explica por qué era tan diferente al 4 convencional. Bajo el capó encontramos un impresionante motor de 5 cilindros turbo y 2,1 litros, capaz de producir alrededor de 306 caballos de fuerza. Gracias a ello, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 4,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 250 km por hora, convirtiéndose en uno de los automóviles europeos más rápidos de su generación. Pero quizás su mayor virtud no era la velocidad. Era su personalidad, el inconfundible sonido del 5 cilindros, la tracción integral 4, y una capacidad de aceleración que parecía desafiar cualquier superficie, lo convirtieron en una auténtica leyenda del automovilismo. Además, Audi fabricó únicamente unas pocas centenas de unidades para cumplir con la homologación. Una exclusividad que hoy lo convierte en uno de los clásicos alemanes más codiciados del mundo. Actualmente los mejores Audi Sport 4 superan fácilmente el $1.000.000 en las grandes subastas internacionales. Y más de 40 años después, sigue siendo uno de los automóviles europeos más bellos, innovadores y legendarios que nacieron durante los años 80. 1987 Maserati Biturbo. No todos los coches hermosos necesitan ser los más famosos. A veces, los más elegantes son precisamente los que casi nadie recuerda. Y ese es el mejor ejemplo de ello. Porque mientras Ferrari y Lamborghini acaparaban toda la atención, Maserati estaba construyendo un gran turismo con una personalidad completamente distinta, más refinada, más discreta y sorprendentemente sofisticada. La carrocería compacta, las líneas limpias. No buscaba impresionar mediante enormes alerones o formas extremas. Su objetivo era otro: demostrar que la belleza también podía ser sobria. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque el Biturbo fue uno de los primeros automóviles de producción en utilizar un motor V6 equipado con 2 turbocompresores, capaz de producir alrededor de 185 caballos de fuerza en las primeras versiones de exportación, mientras que las variantes más potentes superaban ampliamente los 220 caballos, una solución extremadamente avanzada para mediados de los años 80. Gracias a ello, el biturbo podía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 6 segundos. Unas prestaciones excelentes para un elegante coupé de lujo italiano. El interior estaba revestido con cuero de alta calidad, madera auténtica, y un nivel de artesanía que recordaba constantemente que estabas conduciendo un Maserati. Era un automóvil pensado para disfrutar cada kilómetro, con estilo, con exclusividad y con una personalidad que ningún otro fabricante podía ofrecer. Actualmente, los mejores Maserati Biturbo perfectamente conservados continúan aumentando su valor entre los coleccionistas, especialmente las versiones más raras y mejor equipadas. Y después de recorrer toda esta lista, queda claro que los años 80 fueron una época irrepetible para el diseño automotriz europeo, porque los fabricantes no solo competían por construir coches más rápidos, competían por crear automóviles que hicieran soñar a toda una generación. Pero ahora quiero conocer tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál te parece el automóvil europeo más hermoso de los años 80? ¿El Ferrari F40? ¿El Porsche 959? ¿El BMW M1? ¿O elegirías otro de esta lista? Déjamelo en los comentarios. ¿Y si disfrutaste este recorrido por las obras maestras europeas de los años 80? No te pierdas el vídeo que aparece ahora en pantalla, porque allí viajaremos una década atrás para descubrir los automóviles europeos más bellos de los años 70.
Nos vemos en el próximo video.